Dios no se olvida de ti. ¿No? Dios nunca, hermanos, aunque nosotros pensemos, nos imaginemos, creamos y las circunstancias así lo manifiesten, ¿qué creen? Dios no se olvida. Tiene nuestros nombres grabados en su mano. No quiero saber quién seas tú, pero ese es el mensaje, el punto de esta pequeña plática. Que Dios no se ha olvidado de ti. Y para eso quiero leer en Isaías 49, del 14 al 16. Dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Entonces, desde ese punto de vista, queridos hermanos, y con esta base bien sólida y bien fundamentada de lo que es la palabra de Dios, quiero que a la vez usted se vaya en este domingo hermoso, ¿verdad? Porque es el día que el Señor hizo para que le alabemos y le exaltemos, de que Dios no se olvida. No se olvida en ningún momento. Todos ustedes saben, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios hasta este tiempo. Desde el principio, ¿verdad?, hasta este tiempo es el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Y una pregunta: ¿Israel tenía algo especial para que Dios lo eligiera dentro de tantas naciones? ¿Había algo? Ay, es que estos son unos guerreros, o este pueblo es bien portado, o cualquier adjetivo bueno que se le pueda dar a este pueblo. La respuesta, hermanos: Israel no tenía algo en especial. Dios, porque Él así lo quiso, por su soberanía, porque a Él le plació, Él nombró a este pueblo como el pueblo que lo representaría en la tierra, y con un propósito de bendecir a todas las naciones, de tal manera que hasta este día se ha anunciado, hermanos, la palabra y ha llegado a nuestros corazones. Por eso estamos aquí. Y quiero leerles esto para que comprendamos un poquito. En Deuteronomio 7, 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Fíjese, todos sabemos que Israel en muchas ocasiones se portó mal, casi siempre, ¿verdad? Siempre estaba emproblemado, siempre Dios se molestaba con él. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado, porque Dios es un Dios santo. Y dice aquí la palabra: porque tú, le dice a Israel, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y me gusta mucho la siguiente lectura que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Lo que decía Pablo, ¿verdad? Que él era nada, mas sin embargo Dios había tenido misericordia
de Él. Entonces, en algún momento de nuestra vida, o tal vez en este mismo momento, estemos pasando por situaciones donde digamos, no, hombre, a toda la gente veo que le va bien y a mí no. O esta situación ya es añeja, ya tengo muchos años, no, a Dios ya se le ha olvidado. Dios no tiene demencia, hermanos, no tiene Alzheimer, no guarda las cosas y se le olvida, como a veces a nosotros, ¿verdad? Que guardamos algo y ya lo guardamos tan bien que se nos olvidó dónde lo dejamos. Dios no es olvidadizo. Entonces, este pueblo no tenía nada de especial, y me gusta mucho que dice que era el más insignificante de todos los pueblos. ¿En qué aspectos? En muchos. En fuerza, en riquezas, en posesiones, no sé. Y había 7 pueblos bien poderosos, hermanos, que estuvieron batallando los israelitas con ellos, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios, fueron venciendo y fueron poseyendo la tierra que Dios le había prometido a ellos, ¿verdad? A través de Abraham. Y dice la palabra de Dios, una promesa a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A través de Cristo hemos recibido esa bendición, dice, hasta 1000 generaciones. Entonces yo quiero que se centren en esto, hermano. Aquí nadie es más ni nadie es menos. Dios no hace acepción de personas, y quiero decirte muy enfáticamente que Dios no se ha olvidado de ti. Y Dios, en su grande amor y su grande misericordia, hermanos, constantemente, a pesar de el comportamiento del pueblo, Dios daba unas expresiones de amor tan lindas para el pueblo, hermanos, como por ejemplo en Jeremías 31:3, que dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Otra vez, en la segunda parte de Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado y te prolongué. No porque lo merezcamos, no porque el pueblo lo merecía, sino porque el amor de Dios era mucho más grande, hermanos, que podía pasar por alto aún y cuando ellos desobedecían. Le seguía amando, prolongó su misericordia. Y no les pasa, hermanos, que a veces sabemos todo esto y queremos, yo voy a buscar de Dios, y como que postergamos. Se llega el día y no, pero tengo que hacer la casa. Pero quiero buscar, quiero meterme, quiero leer la palabra, quiero orar, quiero alabar a Dios, pero no, es que van a venir mis hijos y no puedo. Y estamos postergando y estamos dejando pasar el tiempo y no nos dedicamos a devolverle esa manifestación que Dios tiene para nosotros. Y dice en Isaías 43:4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y luego dice: daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dice en Isaías 43:4: fuiste de gran estima. Cuando alguna persona es privada, hermanos, de la libertad, es secuestrada y piden cierta cantidad de dinero, inmediatamente el papá o el familiar, ¿verdad? Si tienen bienes, los empiezan a vender como salga, al mejor postor. No se miden en reunir esa cantidad de dinero para recuperar
la vida de su familiar. ¿Por qué? Porque tiene un grande amor sobre esa persona, y dice aquí en Isaías: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y Dios iba a dar otras naciones para que regresaran al pueblo, como lo fue Etiopía, lo fue Sabá, lo fue Egipto. A veces no vemos la magnitud, hermanos, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Somos honorables, somos de grande estima. Dios no nos ve tal vez como yo te estoy viendo ahorita. Dios te ve como con una lupa, y a través de esa lupa esa es Jesucristo. Te ve de esa manera, no te está viendo con tus imperfecciones, no te está viendo con tus errores, con todas las cosas, sino que Dios te ve de una manera muy especial y muy particular, porque Él te ve de una manera transformada completamente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar, hermanos, a trabajar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Este pueblo fue amado grandemente por Dios, pero llegó un momento que fue entregado al imperio de Babilonia, y ahí sufrieron, hermanos, terriblemente. Los hicieron amar a dioses extraños, los hicieron venderles a sus hijos, los hicieron trabajar como esclavos, y ellos se encontraban en una situación muy, muy deplorable, ¿verdad? Porque Dios les había hecho eso. Pero Dios quería ver a ese Israel que Él tenía diseñado. Imagínense cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros transformados, que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, que lo que nos pasa, lo hagamos a un lado y podamos manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. De veras, querríamos estar entre nosotros siempre, compartiendo la palabra, compartiendo un momento. Y lo que leí, hermanos, a pesar del grande amor, a pesar de los propósitos que Dios tenía para el pueblo, ellos contestan, o Dios le dice, ¿verdad? Pero Sión me dejó, Sión es Jerusalén, pero Sión me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿No les pasa a ustedes con sus hijos, hermanos? A mí no. Que les das absolutamente todo a los hijos, tanto económico como cuidados, como comidas y todos, y luego llega un momento que dice: tú a mí no me quieres, tú quieres más a mi otro hermano. Y caemos en esa situación, y así estaba el pueblo, y dice: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Qué bárbaros, ¿verdad? Y luego Dios les contesta con una respuesta, hermanos, bien maternal. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el mundo caído en el cual estamos viviendo, hay mujeres, hermanos, que tienen a sus bebés y van y los tiran. O sea, hay muchos registros en muchos lugares, en muchos países, aquí en México, en Monterrey, en cualquier parte, donde la mujer, por situaciones que no conocemos, por miedo, no sé, abandonan en una iglesia, en una casa, a sus hijos. Y dice aquí: aunque olvide ella, porque puede pasar eso, dice Jehová, yo nunca
me olvidaré de ti. Entonces, en las cosas relativas, hermanos, como yo me siento, como pienso, es como yo creo que es Dios. Pero si yo voy a la palabra, este pensamiento no debe de caber. Cuando venga este pensamiento a mi vida, yo lo debo de rechazar inmediatamente. Ay, nadie me habla. Ay, nadie me saluda. Nadie me quiere. Dios se ha olvidado. Dios se ha alejado de mí. Porque Dios está comparando su amor de Él con el amor de una madre. Y aparte nos da ahí un extra, ¿verdad? En el 49:16 dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aleluya. Y hay una bendición grandísima para el pueblo que bendiga a Israel. Si usted se levanta y empieza a orar, y entre sus oraciones de repente usted dice: Señor, bendice a Israel, hay bendición grande. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor de Dios ha sido grande con este pueblo, y a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios también es para nosotros. ¿Cuánto lo pueden estar creyendo de esta manera, hermanos? O sea, vamos a hacer una recapitulación. Lo que yo piense, si no se ajusta a esto que Dios dice, que Él nunca se va a olvidar de mí. Si la mamá se olvida de su hijo al que dio a luz, es problema de ella, pero yo, como Dios, como Redentor, yo nunca me voy a olvidar de ti, porque te tengo esculpida en las palmas de mi mano. Y un escultor, para los que saben, ¿verdad? Pues yo estuve ahí investigando un poquito, ¿verdad? No es como un dibujo, ni un tatuaje. Es algo tridimensional, hermanos, donde Dios en sus palmas tiene a Israel, tiene a Jerusalén, tiene a Sión, y nos tiene a cada uno de nosotros, porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios, que a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, que somos nosotros, nos ha hecho llamados hijos de Dios. Entonces, si en este domingo no sale con este pensamiento, hermanos, nosotros tenemos que orar y deshacernos de esta mentira y meternos a lo que Dios es realmente para su pueblo. Dios nos tiene esculpidas en la palma de su mano. O sea, ahí está el nombre de cada uno de nosotros, en la palma de Dios. Aleluya. Dios no es tolerante, hermanos, con el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Dios al que ama lo disciplina y azota al que tiene por hijo. Entonces, a pesar del grande amor que Dios manifestaba a su pueblo, de repente de veras al pueblo le iba bien mal. ¿Por qué? Porque Dios no toleraba, porque Dios tiene un límite. Dios no se lleva con el pecado, hermanos, porque como les decía al principio, Dios es santo y el pueblo también son santos. Nosotros somos santos porque a través de Cristo hemos recibido esa santificación, y debemos de vivir como conviene, como dice la Biblia, como santos, como conviene, porque tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces los israelitas eran los que iban a hacer luz a las naciones, eran los que en ellos iban a manifestar el poder de Dios como se manifestó, y la gente se iba a quedar: ¡au! No, hombre, no hay otro Dios tan poderoso como el que tiene este pueblo. Iban a ser ejemplo, y de hecho, hermanos, muchas naciones y muchas personas se convirtieron al Dios verdadero, como lo fue Ruth la moabita,
como lo fue Rahab la ramera y muchas personas. Pero tenemos que tener esa idea bien metida en la cabeza de que Dios no se olvida, hermano. ¿Sabe que cuando pensamos que Dios se olvida es porque nosotros somos los que nos estamos olvidando de Dios? No le estamos dedicando el momento, el tiempo de calidad que Dios se merece. Dios anhela, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Nos quiere tener ahí orando, nos quiere tener ahí clamando, nos quiere tener ahí exaltando el nombre de Jehová. Dios no tolera el pecado, por esa razón. Dice en Deuteronomio 7, del 9 al 11, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con él que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. O sea, no crean, hombre, es que Dios es amor y yo voy a poder hacer lo que me dé mi gana. No, hermano, así no es. Dios es amor y me voy a comportar como alguien que publicó, porque ahorita anda mucho de moda, ¿verdad? El hablar en hebreo, en griego, en las lenguas, ¿verdad? Antiguas, ¿verdad? Dice, sí, pero pues viven como egipcios. Entonces Dios quiere alinearnos. ¿Por qué? Porque Dios es lento para la ira, pero dice, es grande en misericordia y en amor, pero si en un momento dado, hermanos, no acatamos la voz de Dios, los mandamientos de Dios, va a haber ahí un jaloncito de orejas para nuestra vida. Y no nos va a gustar. No nos va a gustar porque puede ser nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestra economía. ¿A quién le gusta que le vaya mal en lo económico, hermano? Levanten la mano. Ay, a mí no me gusta traer ni un peso en la bolsa. No, queremos dar, ¿verdad? Si nos pide alguien dar, comprar lo que se necesita, no andar ahí de que, ay, no completo. Entonces, tenemos que, dice, guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Cuáles son los mandamientos? Es muy fácil, hermanos. Ama al Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, dice la palabra de Dios, que está en pecado. Entonces, este pueblo estaba siendo oprimido por los de Babilonia. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de Dios. Pero Dios, hermanos, siempre tiene una respuesta de seguridad para nosotros. Y esa respuesta es la que estamos viendo, de que Dios no se olvida. Se olvidará la mujer que da a luz, pero dice, yo no me olvido, porque te tengo esculpida en las palmas de mi mano y los muros de tu ciudad también. Entonces, este es el meollo, hermanos, de este mensaje. O sea, Dios no se olvida de ti. El Señor Jesús en un momento hermoso dijo, en San Lucas 12:4 en adelante, dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a esto temed. Pero la clave es lo siguiente, dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice, la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Esos pajarillos, hermanos, con muy poquito dinero se podía comprar, pero aquí nos dice la palabra de Dios que con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos, hermanos? Lo que les decía ahorita, por ejemplo, donde Dios entregaba naciones, decir, les doy esas naciones y denme en mi pueblo, tráiganme a mi pueblo. Dios amoroso con su pueblo. Entonces, si Dios, hermanos, dio a su Hijo Jesús en rescate por nuestra alma, por nuestra vida, dice, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y Jesús dice aquí, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida. Dios no se olvida, hermanos, de su pueblo. No se olvidó de Israel. Hasta la fecha Dios está haciendo su obra en los israelitas, atrayéndolos ahí a la nación de Israel, cumpliendo las profecías que Él dijo desde un principio. Dios no se ha olvidado, aunque a veces parezca que así es la cosa, no lo es así. Los israelitas estuvieron muchos años, hermanos, en Egipto. Parecía ya se habían socializado con toda la gente, hasta a lo mejor ya adoraban a los mismos dioses y todo eso, pero un día clamaron y Dios no se olvidó de ellos y los rescató poderosamente. Entonces, ¿por qué pensar que Dios se puede olvidar de nosotros? Tal vez no tenemos ese tiempo, hermanos, para estar con el Señor, o tal vez hay pecados de diferente tipo en nuestra vida, sexuales, iras, contiendas, todas esas cosas, y eso nos está alejando de Dios y nosotros estamos pensando que Dios se ha olvidado de nosotros. Hay un salmo que me gusta mucho y casi siempre lo usamos, ¿verdad? Porque es un salmo muy, muy fácil, el Salmo 103. Pero del 8 en adelante dice, misericordioso y clemente. Si los tiene ahí, ayúdenme a leerlo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y esto, al igual que el ejemplo de la mamá, dice, como el padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Qué maravilloso. Ya estoy terminando. Y ya les dejé una riqueza, hermanos, de veras grandísima. Dice un salmo que ustedes se saben mucho: aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué? Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Y ese era un salmo que aplicábamos cuando empezábamos, ¿verdad?, en el camino de Dios, porque nuestros familiares nos hacían al feo y nos decían muchas cosas. Decían, que mi padre y mi madre me dejaran, y con todo Jehová me recogerá. Entonces no importa. No importa que no me hablen, no importa que no me hagan caso, Dios me tiene en su pensamiento. Y con esto que voy a parafrasear y así rapidito, termino. En la Biblia hay muchas personas que en un momento se sintieron olvidadas por Dios. En el caso de David, en el Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero él después dice en el versículo 5 y 6, dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Fíjense que una de las cosas, hermanos, que ayuda para sacarnos de ese sentimiento de personas olvidadas, de que nos sentimos olvidados, es alabar a Dios, es danzarles, es cantarles, recitar la palabra de Dios. Es que nuestra boca, hermanos, se llene de la palabra de Dios. Y miren lo que dice, se lo vuelvo a leer, Salmo 13, 5 y 6: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Pero David estaba diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te olvidarás para siempre? No, Dios no se olvida, hermanos. Cuando José, póngase de pie, cayó en la cárcel porque el oficial del faraón lo puso ahí, en ningún momento José se sintió olvidado. ¿Saben qué? Ahí en la cárcel empezó a trabajar y era el que ayudaba al guardia. Y así el guardia ni se preocupaba, porque José tenía todo en orden ahí en la cárcel. No se le iban los presos, les daba de comer. Era un excelente hombre. Y en las escuelitas aquí en el campo de verano leyeron, ¿verdad?, algo de José, que Dios siempre estuvo con José. Era prosperado en todas las cosas. Siempre le iba viendo, aún estando en la cárcel, le fue bien a José. Y se acuerdan que les interpretó un sueño a dos personas y salieron, a uno lo ahorcaron y el otro siguió sirviendo al rey, que fue el copero. Pero José le dijo al copero que se acordara de él. Pero ¿qué creen? Se le olvidó. Se le olvidó al copero el encargo que José le había hecho. Pero pasaron 2 años. Ahora el faraón tiene un sueño y andaba bien mortificado porque no sabía qué significaba, porque era muy tremendo ese sueño. Dijo, pero ya me acordé, en la cárcel ahí está un hombre que interpreta sueños. 2 años pasaron, hermanos. Dios saca a José, lo pone el segundo de Faraón, la gente lo reverenciaba. José nunca se sintió olvidado. De lo contrario, Dios siempre estuvo con José, en las buenas, en las malas. Él siempre pensó: Dios tiene un propósito para mi vida.
Entonces, ese es mi mensaje, que Dios no se olvida, hermanos, de ti. Nunca se ha olvidado. No permitas que el enemigo ponga esos pensamientos en tu mente, lo que sea. No voy a mencionar porque hay tantas cosas que nos pasan, ¿verdad? A mí tal vez me pasa de una forma, a ustedes de otra forma, donde vienen las pruebas, las luchas, pero en medio de todas esas circunstancias, ¿quién cree que está siguiendo todo eso? Dios. Dios lo está siguiendo, lo está viendo. ¿Y sabe qué piensa Dios? A ver, voy a ver cómo reacciona mi hijo, mi hija. ¿Y sabe cómo reaccionamos? A veces, no, Dios se ha olvidado de mí, ya no me quiere, ya me voy, ya no sirvo a Dios, aquí terminó todo, puras mentiras, lo que dice la Biblia no es cierto, y de veras nos metemos en un peor problema. Entonces, ese es el mensaje para hoy. Dios no se olvida de su pueblo. Isaías 49, 14, 15 y 16. Vamos a orar mientras que se alaba al Señor. Señor, gracias, Padre, por esta palabra que se ha compartido, Señor, a tu pueblo, donde te hemos exaltado de lo que tú realmente eres, Señor, no de lo que a veces pensamos, Señor, que tú eres en nuestras situaciones, en nuestras luchas. Padre, queremos dejar, Señor, nuestra vida, así como lo hizo José. Empezó a confiar en ti, Señor, estuvo en aquel lugar, tú lo prosperaste en esa cárcel, Señor, pero luego lo sacaste. ¿Por qué? Porque tú no te olvidaste de él y lo mandaste traer, Padre. Si alguien quiere pasar, hermanos, por una oración, o simplemente, como dice aquí la palabra, que exaltaré, cantaré alabanzas a Dios porque me ha hecho bien. De veras es un momento, unos 5 minutos que usted pueda pasar a este lugar y exaltar el nombre de Dios. Le va a ayudar como usted no tiene una idea. Pásele y véngase a regocijarse en el nombre de Dios. Y tal vez alguien ore por usted